Estamos analizando la señal recibida en un receptor simplificado con filtro adaptado normalizado, recibida en la salida del filtro adaptado, y queremos entender esta secuencia de muestras que resultan de muestrear esta señal. Hicimos el análisis y encontramos que un solo pulso en particular genera una función triángulo para el caso de NRZ, una función triángulo tal como lo habíamos visto en su momento, pero con el retardo que corresponde, aquí NT, que corresponde al enésimo símbolo transmitido. Y lo que queremos ahora es expandir este estudio a toda esta suma, a la señal completa, y entender exactamente cuáles son los valores de estas muestras que se toman en instantes n por t. Y para eso lo mejor es usar una hoja cuadriculada, y voy a dibujar en primera instancia exactamente la misma señal transmitida que habíamos utilizado originalmente para motivar la transmisión de múltiples bits. Y para ello comencemos tal vez con un sistema coordenado. Y lo vamos a duplicar. Esto aquí siempre es tiempo. Ahí está. Y vamos a dibujar entonces en el primero de estos ejes la señal, en el primero de estos gráficos, la señal S de t, que tenía primero un rectángulo positivo, después tenía un rectángulo negativo, seguido por otro rectángulo negativo, después venía uno positivo, uno negativo, y después seguía hacia adelante, porque lo que se estaba modulando era un 0, un 1, un 1, otro 0, un 1, etc. Y lo que vamos a hacer ahora en cada uno de estos gráficos, vamos a dibujar cada uno de estos pulsos. Entonces tenemos primero acá el pulso que corresponde al primer símbolo transmitido, luego aquí el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, y a la izquierda vamos a escribir que esto es S0 de t, vale decir, es el pulso que corresponde a la transmisión de un 0. Acá tenemos el pulso que corresponde a la transmisión de un 1, pero está retardado. Es decir, acá lo que tenemos es S1 de t menos t. En este caso acá tenemos nuevamente el del 1, pero retardado en 2 unidades de tiempo. Así que tenemos aquí S1 de t menos 2t. Luego S0 de t menos 3t. Y S1 de t menos 4t. Y de la forma que hemos determinado esto de acá, podemos, para cada uno de estos, para cada caso de estos, que en el fondo son exactamente aquí 5 de esos casos, podemos dibujar el triángulo rosado que se genera. Entonces, en el primer caso es un triángulo hacia arriba. En el segundo caso es un triángulo hacia abajo, pero retrasado en t segundos. Luego otro triángulo hacia abajo retrasado en 2t. Luego uno
hacia arriba retrasado en 3t y finalmente el cuarto retrasado en 4t y mirando hacia abajo. Y finalmente lo que vamos a hacer es aplicar esta suma sobre todos los valores de n. Es decir, lo que se está haciendo es básicamente sumar todos estos triángulos. Entonces, veamos. El primer segmento suma con 0 en todos los demás. Entonces, el primer segmento acá tiene una rampa. Luego, entre t y 2t, entre t y 2t, tenemos esta rampa que baja y esta rampa que baja. Es decir, bajan dos rampas, comienza en más 1, llamémoslo así genéricamente, y termina en menos 1. Es decir, la señal baja hasta este punto. Luego hay un segmento que sube y otro que baja, por lo tanto se cancelan, así que se permanece constante. Luego hay dos segmentos que suben y terminan en un valor positivo. Hay dos segmentos que suben y terminan en un valor positivo. Luego hay dos segmentos que bajan y terminan en un valor negativo. Luego hay un segmento que sube, que si asumimos que acá el pulso que sigue es un 1, en este supuesto, entonces podemos decir que aquí la señal vuelve a subir y después continúa, no lo sabemos porque no sabemos qué es lo que viene en la transmisión después. Ahora, esta suma vertical de todas las señales rosadas es realmente la suma de todas estas señales. Por lo tanto, salvo por un factor de escala, corresponde al resultado de x de t, de convolucionar S con Q. Entonces, lo que tenemos acá realmente es x de t. Y las muestras que se toman en instantes nt. Se toman en instantes nt. Toda esta expresión se toma en instantes nt, tal como lo indica acá el muestreador en la figura, lo cual significa que las muestras tomadas son acá, 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 acá y acá, y las voy a destacar en forma bien específica con un punto celeste, donde esto aquí es x0 check, esto es x1 check, x2 check, x3 check, x4 check y x5 check. x0 check está en el instante t, acá, como siempre, ¿no es cierto? Cuando transmitíamos solo un bit sin ningún tipo de retardo, entonces teníamos la primera muestra se tomaba en t. El primer símbolo, el que tiene subíndice n igual a 0, subíndice n igual a 0, n igual a 1, 2, n igual a 3, ¿sí? El que tiene subíndice 0, la muestra se toma en t. Y este x de t, tal vez enfatizarlo, es la suma sobre n. Entonces es esta la señal sobre la cual se van tomando las decisiones. Se obtiene la muestra x0 check y esa muestra se alimenta al
dispositivo de decisión, el cual voy a dibujar rotado en 90 grados. Vale decir, tenemos en esta dirección, tenemos el valor de x check, y en esta dirección tenemos el resultado de la decisión, bit tongo, y la curva de decisión es si es que x check es positivo, entonces se declara un 0. Así que tenemos acá un 0. El umbral está en 0 y si es que x check es negativo, se declara un 1. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, se van tomando una muestra detrás de la otra, después de la otra, y se van generando decisiones. Ahora hay un par de cosas que es importante comentar aquí. La primera de ellas es que en cada instante de muestreo, si se fijan, hay solamente energía de un triángulo. En este instante de muestreo, este triángulo ya no tiene energía, solo este tiene energía y el que viene todavía no tiene energía. Entonces, cada uno de estos valores, de estos estadísticos de decisión, contiene energía, contiene información esencialmente, exclusivamente debido al bit sobre el cual se está decidiendo. No contiene información sobre bits futuros o bits pasados. Mirando nuevamente el caso 2, no contiene información sobre un bit futuro y no contiene información sobre un bit pasado. Y esto es sumamente importante, porque si para tomar esta decisión, si x1 tuviera información todavía del símbolo pasado o de algún símbolo futuro, entonces significaría al revés que en el momento en que se toma la decisión, por ejemplo, para x2, este también contendría información de símbolos pasados y futuros. En particular, uno de esos símbolos pasados sería x2, lo cual sugiere que x3 contendría información sobre el bit 2, este de acá, por lo cual la decisión que se tomó acá tendría que haber sido subóptima. ¿Por qué? Porque se tomó sin considerar la energía que tiene esa información, ese bit todavía presente en 3, posiblemente presente en el primero, en 0. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener claro de que la forma que está estructurado este receptor, las decisiones que se toman son independientes de transmisiones futuras y transmisiones pasadas, y por eso todo lo que hemos aprendido sobre la toma de decisiones y la probabilidad de error de un solo símbolo transmitido es perfectamente aplicable y continúa siendo válido en el contexto de la transmisión de múltiples bits. Quiero ponerle título a esta cápsula y es básicamente recepciones de mensajes con más de un bit gráficamente. Entonces, recepción de más de un bit gráficamente. De más de un bit gráficamente. Las amplitudes aquí no las hemos definido, pero eso perfectamente lo podemos calcular. Concretamente, volvamos a este gráfico de acá. Tenemos la convolución entre rect y rect. Cuando estos dos rect están completamente sobrepuestos, cuando estos en la convolución están completamente sobrepuestos, cada uno es de tamaño 1 partido por raíz de t,
el producto genera 1 partido por t y la integral de la convolución integra sobre t segundos. Entonces, 1 partido por raíz de t por 1 partido por raíz de t por t genera que esta integral, esta cúspide de acá, tenga valor 1. Por supuesto que tiene que ser así porque hemos definido que estos dos pulsos son de energía 1. Así que esto acá tiene nivel 1. Lo cual significa que la señal X, que resulta de multiplicar este resultado, estos triángulos, por raíz de EBIT, esa señal acá va a tener valor máximo raíz de EBIT y valor mínimo menos raíz de EBIT. Desde luego que lo mismo aplica para cada una de estas cúspides. Los rectángulos verdes no necesariamente tienen la misma altura. Comentemos ese punto importante que mencioné antes en los instantes de muestreo. X de t evaluado en t igual nt solo tiene magnitud raíz de EBIT y las muestras solo contienen información sobre o del bit de interés. Y finalmente, voy a copiar esta señal para comentar un último aspecto. Considerando ahora el caso con ruido. Ruido térmico. Si volvemos atrás, acá dijimos, bueno, x de t contiene ruido, pero supusimos que es 0. Lo que va a ocurrir es que a todos estos términos de acá, que son esencialmente la señal rosada, se le va a agregar ahora el ruido aditivo, que es la convolución entre el ruido térmico blanco y el filtro adaptado. Por lo tanto, lo que podemos graficar es el caso con ruido por sobre esta señal de acá, y lo voy a dibujar en azul. Entonces tenemos una señal ruidosa que acompaña a la señal rosada, y en general ese ruido puede ser relativamente benigno, pero cuando se tomen las muestras que se van a tomar no van a ser exactamente las mismas originales. Se va a tomar esa muestra, estoy acá, luego acá se va a tomar esa, en el siguiente instante de muestreo se va a tomar esa. Se logró evitar un error apenas,
pero luego se va a tomar esta muestra. Nuevamente otra acá y otra acá. Y en el fondo, en todas estas muestras rojas, las muestras reales, ¿no es cierto?, entonces, que toma el receptor real, son estas que ahora estoy transformando a rojo. Pero hay un caso, este de acá, que el ruido fue tal que se lo llevó a valor negativo, y este caso es el caso en el cual se va a generar un error de decisión. Y así, en la transmisión de mensajes con múltiples bits, pueden ser transmisiones permanentes, pensemos en una radiodifusión, por ejemplo, o pueden ser transmisiones acotadas en el tiempo, como en algún sistema basado en paquetes, como Wi-Fi u otro sistema inalámbrico. En este tren, digamos, infinito o de larga duración, de mensajes de larga duración, en algún momento entre medio va a haber un ruido que al pasar por el filtro adaptado genera en el instante de muestreo un valor tal que está del otro lado de la frontera de decisión y por lo tanto se genera el error. Y sobre la probabilidad de esa ocurrencia ya tenemos todos los resultados y todas las técnicas necesarias para entenderlo y determinarlo.